Bueno, chicos, en la clase pasada nos quedamos en el tema de los patrones y determinantes de la demanda, ¿sí? Entonces, este era el tema anterior que estábamos viendo. Hoy lo vamos a terminar y dentro de ese tema estábamos viendo el punto 4, en el que viene la pregunta: ¿puede la demanda de un servicio en particular ser desagregada a lo largo del tiempo por segmentos de mercado para reflejar componentes tales como los siguientes? Bueno, aquí se las apunté esta pregunta que viene siendo la pregunta 4, ¿verdad? De desagregación o más bien de hacer segmentos de mercado. Los puntos en los que, los componentes que son los que menciona aquí son los siguientes. El primero es la existencia de patrones de comportamiento según tipos de clientes o motivaciones de compra, ¿sí? El segundo son las variaciones de la rentabilidad de cada transacción efectuada y su relación con otros parámetros. Esos vienen siendo los dos componentes. Entonces, el primer componente, chicos, dice la existencia de patrones de comportamiento según los tipos de clientes o motivaciones de compra. Entonces, aquí lo que nos lleva es a pensar que esos componentes, yo puedo ir desagregando esa competencia o, perdón, esa demanda por segmentos de mercados, por tipos de clientes, como lo dice aquí, o por sus motivaciones de compra, para ir entendiendo cuál es su comportamiento. Recuerden que la mercadotecnia se basa mucho en comportamiento del consumidor. Y de esta manera yo puedo entenderlos mejor a ellos y darles unos servicios que sean un poco diferenciados. Algunos querrán algo un poco más económico, otros más caro, otros quieren buena calidad a bajo precio, otros quieren situaciones muy específicas, ¿no? Entonces sí debemos analizar, ¿no? Y en relación a estas variaciones, pues ver la rentabilidad, qué tan rentable me es pues hacer ese tipo de divisiones y cómo resultan las transacciones en relación a los costos, ¿no? Que me van a generar para que yo pueda determinar si hay rentabilidad o no y poder determinar la relación con otros parámetros. Entonces, básicamente es eso. Preguntas hasta aquí, chicos, por favor. No sé si quedó claro. Imagínense, por ejemplo, ustedes en Spotify, ¿no? Que les pusieran una mezcla, que les ofrecieran la música toda revuelta, ¿no? O sea, el servicio de música estuviera ahí todo. Pero Spotify, como tiene por segmentos, por tipos de música, ¿qué le gusta más a la gente de un país, por ejemplo, no? Y diríamos aquí en México, ok, tal vez a la gente aquí en México le gusta la música pop, le gusta la música de banda, le gusta la música norteña, le gusta la música de rock también y la música clásica. No va a haber no van a entrar y van a haber revuelta de toda, ¿verdad? Sino que va a estar pues por segmentos, ¿no? Para que la gente pueda escucharla según la hora. Digamos que si fueran estudiantes de la UPZ, seguramente se levantan escuchando, ¿qué les diré? Pues música de la que les guste, tal vez bandas, quisiera pensar eso, ¿no? Entonces, y en la tarde cuando están estudiando seguramente van a poner música clásica, por supuesto, ¿verdad? Ah, no es cierto. Pero no van a entrar a Spotify y van a estar revuelto todo, ¿no? Sino que va a tener un orden, cada cosa va a estar en su lugar. Entonces, a eso es a lo que se refiere este punto, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer este tipo de divisiones, ¿no? Para que la gente pueda sentirse mejor encontrando diferentes aspectos. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Déjenme les muestro lo siguiente. Por ejemplo, que tenemos aquí, que nosotros podemos empezar a hacer una división, a entender nuestro mercado un poco mejor. Y es a lo que va el siguiente tema. Por ejemplo, yo puedo empezar a hacer una división, una estadística de las personas que son mis clientes, ¿no? Para poder entender su comportamiento. Pueden ver aquí, yo tengo por género divididos, cuánto de mi mercado son hombres, cuántos son mujeres, ¿no? Entonces puedo ver que aquí que claramente mi segmento principal son las mujeres. A ellas tengo que dirigir mis esfuerzos y el servicio tiene que especializarse más en las mujeres.
Luego que tengo conocido eso, pues puedo ver otros aspectos, como cuáles son las edades de las que más me siguen. Y ya yo puedo ver que ese mercado está dividido así. Y en ese mercado yo puedo ver que mi mercado principal es el de 45 a 50 años y el segundo a 54 años, ¿no? Y el segundo es de 55 a 64 años. Y luego ya puedo ver de esas edades qué hombres y qué mujeres son los porcentajes que más están viendo y atendiendo el servicio o que están requiriendo el servicio. ¿Sale? Como ven. Entonces, y luego tenemos aquí marcado cuáles son los países de los que más me visitan, por ejemplo, para que yo los atienda, y las horas dentro de cada día en las que más, más se tiene demanda del servicio. Entonces, podemos ver entre más intenso esté el día, más intensa esté la hora, es cuando más demanda hay del servicio. Es un ejemplo de una empresa real, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que las empresas hacen esto para poder administrarse mejor, poder decir, ok, la demanda la tengo muy específicamente marcada, por ejemplo, en viernes y en sábado son los días más fuertes, ¿no? Para mi negocio. Y de ahí se puede dividir que seguiría tal vez el jueves, el domingo, ¿sí? El lunes, el miércoles, el martes y el miércoles los días más débiles, con menos demanda, pero se tiene ya, ¿no? Identificado. Vean, esta gráfica a mí me gusta mucho porque nos da mucha claridad, ¿sale? Y también, pues bueno, entender de qué países son los principales consumidores de este servicio, de esta plataforma en la red, ¿no? ¿Preguntas, chicos, o dudas? No, profe, todo claro. No, No, profe. profe, todo bien. Muy bien, gracias. Entonces, recuerden, esta grafiquita para mí es la esencial de cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos hacer esto con un Excel. Tal vez no podemos darle este mismo formato, pero podemos dar hacer una gráfica que nos muestre esta misma intención y que nos demuestre cuáles son las horas, los días y las horas fuertes de demanda, ¿no? Para yo estar preparado y atender así a mi público, ¿no? Y saber de dónde vienen para saber qué tengo que hacer. Fíjense, todo el segmento ya lo tengo entendido aquí, ¿no? O sea, sé qué días son los más fuertes y sé que mis principales clientes son mujeres, son de México, ¿sí? Y son de entre 45 y 54 años, etcétera, ¿no? Y que les gusta estar atendiendo el servicio, que los atienda entre viernes y sábado, por ejemplo. Entonces ya con eso yo puedo tomar decisiones y puedo dividir y saber qué modificaciones hacer para atender a ese público en particular y no estar atendiéndolos de manera general a hombres y mujeres, ¿no? Sí son importantes los hombres en como pudieron ver en la estadística anterior, pero no son determinantes. Entonces, continuando con ese tema anterior, dejamos atrás el tema de los patrones y determinantes de la demanda y tomamos como nota el siguiente punto que es análisis y pronóstico de la demanda, ¿sale? Entonces, en análisis y pronóstico de la demanda, chicos, es el siguiente punto y el autor nos dice que independientemente de la naturaleza de los servicios, en algún momento de su existencia, las organizaciones habrán de enfrentar el dilema de la identificación de mercados y la consiguiente cuantificación, ¿sí? Justamente lo que estábamos mostrando anteriormente en esta presentación. O sea, hacer todo este trabajo es algo que van a tener que hacer tarde que temprano, ¿sí? Eh, se tiene que hacer porque se debe pues de darle un poquito más de formalidad al trabajo y empezar a trabajar con herramientas de mercadotecnia más profesionales todavía que nos puedan ayudar a entender más a nuestro público y especializar más nuestro servicio. ¿Sí estamos? Entonces, por eso dice que independientemente de la naturaleza del servicio, ¿sí? En un momento de su existencia, las organizaciones habrán de enfrentar el dilema de la identificación de mercados. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben, ahí en la carrera
no nos enseñan mucho de mercadotecnia y es algo que sí, pues sí es importante, pero a nivel de emprendeduría, ¿no? Cuando estamos emprendiendo negocios, no necesariamente pues para aplicarlo en una empresa, ¿no? Que es lo que esto no se nos va a pedir porque eso ya es del área de comercialización, pero aquí donde nos duele mucho no tener este conocimiento es cuando emprendemos, ¿sí? Cuando echamos a andar nuestros negocios, nos falta esta parte. Pero bueno, eso se arregla fácil, ¿no? Leyendo un poco por ahí, buscando un libro. Entonces, el autor continúa con lo siguiente y nos dice, la mayoría de los ciclos periódicos que influyen en la demanda de un servicio en particular varían cuando a duración en cuanto a duración, desde un día a 12 meses, ¿sí? A menudo varios de ellos, cada uno con su propia frecuencia, puede operar de forma simultánea. Vuelvo a repetirles, ¿no? Lo que nos indica el autor. Dice, la mayoría de los ciclos periódicos que influyen en la demanda de un servicio en particular varían en cuanto a duración desde un día a 12 meses. A menudo, varios de ellos, cada uno con su propia frecuencia, pueden operar de forma simultánea. Por ejemplo, el autor indica que los niveles de demanda del transporte público pueden, pueden variar por hora del día, más alta durante las horas de entrada y de salida del trabajo, pueden variar por hora del día, por día de la semana. Bueno, aquí hace un paréntesis, el autor dice menos viajes al lugar de trabajo durante los fines de semana, pero más a los de entretenimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Cierro el paréntesis y dice, y la temporada del año, que pueden ser, nuevamente hace un paréntesis aquí, más viajes a zonas turísticas en verano. De esta forma, la demanda de servicios durante las horas pico de un lunes de verano seguro será diferente al nivel observado durante las mismas horas de un sábado en invierno, reflejando así las variaciones conjuntas entre el día de la semana y la época del año. Bueno, entonces, muchachos, a lo que quiere decir el autor aquí con este ejemplo es que estas variaciones se van a dar, ¿sí? Él pone mucho el clásico ejemplo del transporte público. Le encanta mucho este tipo de ejemplo porque aquí se fija uno cómo va a variar una semana, un cierto día, tanto en invierno como en verano, como es, como es una semana normal, como es una semana de vacaciones. Va a haber variaciones. En vez de ir al trabajo, pues bueno, la gente va a ir a los centros vacacionales o a los centros de entretenimiento o a jugar, ¿no? A una unidad deportiva tal vez o a unas albercas. Y cuando es normal, pues bueno, tendrá que ir a sus trabajos, a sus escuelas, etcétera. Entonces aquí podemos ver todo ese tipo de niveles, ¿no? Por eso lo de la grafiquita que les enseñaba para que vieran cómo se repartía la demanda y la intensidad, bueno, la intensidad del color mencionaba cuándo había más demanda del servicio en particular, si recuerdan, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a repetir, dice, por ejemplo, los niveles de demanda del transporte público pueden variar por hora del día, ¿sí? Entre paréntesis, más alta durante las horas de entrada y salida del trabajo, variar por hora del día de la semana, menos viajes al lugar de trabajo durante los fines de semana, pero más a los de entretenimiento y temporada del año. Más viajes a zonas turísticas en verano, ¿sí? De esta forma, la demanda de servicios durante las horas pico de un lunes de verano de seguro será diferente al observado durante la misma hora de un sábado en invierno, reflejando así las variaciones conjuntas en el día de la semana y época del año. Dudas, por favor, chicos. Ok, entonces aquí les dejo la diapositiva para que puedan entender mejor el texto, porque bueno, aquí vienen varios, como a paréntesis y hace las referencias, ¿no? Por ejemplo, aquí dice de la más alta durante las horas de entrada y salida al trabajo. ¿Sí? Entonces dice, los niveles de demanda del transporte público pueden variar por hora del día, o sea, de la más alta durante las horas de entrada y salida del trabajo,
y día de la semana, menos viajes al lugar de trabajo durante los fines de semana, pero a los de entretenimiento y temporada del año. Más viajes a las zonas turísticas en verano. De esta forma, la demanda de servicios durante las horas picos de un lunes de verano de seguro será diferente al nivel observado durante las mismas horas de un sábado en invierno, reflejando así las variaciones conjuntas entre el día de la semana y época del año. Entonces, siempre hay variaciones, siempre hay pues cosas a considerar. Por eso les decía nuevamente de la gráfica que muestra la demanda con la intensidad de colores. Comentarios, chicos, dudas, por favor. Muy bien, gracias. No, profe. No, profe. Gracias pues por su apoyo.